Dicen que hay viajeros que no pertenecen del todo a este mundo. Caminan con la certeza de que el suelo que pisan no es el único posible. Ven patrones invisibles, hacen preguntas que incomodan y sostienen una libertad que no se negocia. Hoy en Fuera del Mapa nos acompaña Esteban de Gives, escritor, pensador y explorador de planetas interiores. Su historia es la de un hombre que siempre escuchó "eres distinto" y que decidió transformar esa diferencia en un faro para otros. Bienvenidos a un viaje de preguntas, silencios y revelaciones. Bienvenidos, bienvenidas, una vez más, a Fuera del Mapa. Libre, soy transparente, me gusta mucho y siempre abogo por la libertad en todos los sentidos, el sentido de la palabra, ¿no? O sea, en todos los aspectos. También me considero que soy muy empático, es algo que me he dado cuenta, que logro entender a veces hasta cosas de más o que otros no perciben en el tema de la empatía, de la emoción. Pues yo creo que sí, en la luna. Hoy en Fuera del Mapa nos acompaña Esteban de Gives, escritor, pensador y explorador de planetas interiores. Eh, Hizo la historia de un hombre que siente distinto, y ser distinto lo ha hecho un manifiesto no solamente de sentirse como de otro planeta, sino de pertenecer a todo un universo. Bienvenido, Esteban. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Maravillosamente, Alex, gracias. Qué introducción tan interesante, gracias. Sí, aquí las introducciones al programa, las presentaciones son especiales, como todos los invitadas que solemos tener, que la verdad son personas excepcionales, y muy agradecido de que, sí, de que te hayas unido a este proyecto y has querido dar tu voz, hayas querido proporcionar tu voz a la hora de ser un poco un guía, un faro, que más o menos ya es lo que suele ser. Vamos a ver, tú eres empresario, coach empresarial, ampliamente reconocido, escritor, pensador, como he dicho, faro, guía de varias personas, padre, esposo. De entre todas estas capacidades que tienes, ¿quién es Esteban de Gives? Híjole, es una pregunta complicada. Este, pues yo me considero una persona que soy libre, soy transparente, me gusta mucho y siempre abogo por la libertad en todos los sentidos, el sentido de la palabra, ¿no? O sea, en todos los aspectos. También me considero que soy muy empático, es algo que me he dado cuenta, que logro entender a veces hasta cosas de más o que otros no perciben en el tema de la empatía, de la emoción. Eh, no sé de qué otra manera poderte decir, pero me considero así. Y si tuvieras que definirte a ti mismo con un paisaje, con recuerdos o con una imagen, ¿cómo lo harías? Si me recordara Sí. a mí, pues yo creo que sí, en la luna, una imagen. Em, Hablando de Luna, tú, bueno, has escrito el último libro, si mal no recuerdo, en agosto de este mismo año, Ujú. o al menos lo has publicado en esa fecha. Sí, sí. Em, Allí nos cuentas un montón de cosas que ya iremos desgranando y ya iremos explicando. Eh, Dices eh, que siempre has visto patrones en todo, Ujú. en todas las cosas. Eh, ¿Cómo te ha cambiado esa manera de ver el mundo con todos esos patrones?
Pues lo que me ha permitido y me ha cambiado es que puedo ver respuestas. Por alguna razón que ahora la entiendo, ¿verdad? A raíz de un año, de hace un año, siempre he sido una persona muy curiosa, siempre buscando entender. Me cuesta mucho trabajo cuando platico o hablo con alguien y no hay, ¿cómo decirlo? No hay evidencia o son temas superficiales. Y entonces eso a lo largo de mi vida me ha permitido el poder encontrar soluciones donde algunos otros no, pues por más que buscan, no las encuentran. Yo te puedo decir, haciendo a un lado, te digo que tiene poco más de un año que yo supe de la neurodivergencia que yo tengo, que yo me consideraba como muy afortunado porque, como te decía, encontraba, eh, no, encontraba conexiones entre diferentes tipos de problemáticas, inclusive a veces cuando no hay problemática, y eso me convertía en un principio en una molestia, porque siempre que estoy platicando con alguna persona, me dicen que no les gusta hablar conmigo porque termino convirtiéndolo en un interrogatorio. Por supuesto, no con el afán de cuestionar, o bueno, sí de cuestionar, pero no con el afán de que no te creo y por eso te pregunto, sino con el afán de poder entrar a profundidad y entender lo que está ocurriendo. Y hoy por hoy, pues me ha permitido muchísimos de los aciertos que he tenido en mi vida personal, profesional, familiar, son derivados de eso, pero también muchísimos de los otros errores y de las cosas malas que me han pasado también fueron derivados de esa curiosidad y de esa manera de ver cosas donde a lo mejor no hay o parecía que no hay. No sé si me expliqué. Sí, sí, sí. Esas ganas de investigar, de explorar, Ujú, de conocer siempre otras vertientes del mundo, que esto ya te viene pasando desde que eras niño. Bueno, normalmente cuando uno tiene altas capacidades, y ya lo notas, ¿no? Que hay alguna cosa que te hace diferente, que te hace sí, especial, que no concuerdas demasiado con el resto, ¿no? Con el resto ujú, de pequeños. Hubo una, mm, una anécdota que me explicaste previamente que ujú. me hizo muchísima gracia. ¿Puedes explicar lo de la cola de conejo? Sí, pues estaba yo muy joven, pues estaba en segundo de kinder, o la verdad no me acuerdo, pero sí me acuerdo de lo que pasó. Yo siempre he sido muy enamorado del escenario, de la música, y en la escuela, en el kinder, iba a haber un baile de Pascua. Y en ese baile de Pascua, pues, yo me anoto, vamos con la maestra y nos explica que para el baile de Pascua nosotros íbamos a representar a los conejos y nos iban a enseñar el baile y teníamos que portar unas orejas que nuestras mamás lo tenían que hacer. Ah, maravilloso, lo entendí. Empezamos los ensayos, pero el día de Pascua, el día de que teníamos que salir a bailar, yo recuerdo que estaba muy emocionado, fue mi mamá, mi papá a vernos, a verme de pequeño bailar y ya estando ahí, recuerdo que la maestra de último momento dice, bueno, ya están listos, sí, ya nada más falta que se pongan el rabito o la colita. Y eso para mí en ese momento, que ha sido un patrón que se ha venido repitiendo, Alex, en el resto de mi vida, pero ese es el primero que yo recuerdo, que para mis padres fue un berrinche, para las maestras fue un berrinche, entre otras cosas. Yo recuerdo que la maestra nos pide que nos pongamos el rabito y yo le decía, oiga maestra, pero el rabito, ¿por qué? Y ella me dice, bueno, porque se van a ver mejor. Y yo le digo, ok, maestra, pero ¿mejor para quién? Y la respuesta de la maestra fue, mira, tú póntelo y se van a bailar. Y eso me generó un rechazo natural. Cuando yo le decía a la maestra, pero ¿por qué no nos había dicho antes? La maestra lo que hizo fue decir, bueno, póntelo, si no, no salas. Y yo me acuerdo que le dije, ah, pues no salgo. Y entonces, ¿qué me ocurrió? Pues que la maestra me dice, ah, pues no sales, me sacó y ahí me fui a la esquina y pasaron cosas interesantes. Yo me voy a la esquina, me siento, veo que entran a bailar y me sentí mal, porque yo quería bailar, pero por otro lado, yo decía, es que no es que no quiera bailar, no es que es berrinche,
sea, ¿por qué me están cambiando las cosas? ¿Por qué me están diciendo algo? Y hoy por hoy, a la distancia, lo que te puedo decir es que yo tenía una necesidad que no fue entendida y no fue cubierta por la maestra. Ya después, digo, hoy como adulto, analizando, ¿qué diferente hubiera sido si la maestra hubiera respondido diferente? Si me hubiera dicho, bueno, es verdad, se me pasó decirles, pero Esteban, es un disfraz de conejo y los conejos tienen colita. Seguramente yo hubiera dicho, ok, perfecto, está bien, porque yo tenía una necesidad de entender. de Y lo que comprender. ocurrió, de comprender, la maestra borra mi necesidad y es, pues porque así es y se acabó, de cierta manera, y yo mismo generé un rechazo. Lo bueno que me pasó fue que mi hermano mayor, que estaba también en el mismo kinder que yo, me ve, se acerca y me dice, ¿qué pasó? ¿No va a salir? Y le digo, no, le digo, no, es que la maestra dijo, no te preocupes, se sentó al lado mío, abrazándome nada más, y tampoco participó en lo que iba a participar. Que puede ser un gesto que para la mayoría de la gente dices, bueno, pues no es nada, pero para mí significó mucho. Yo tengo y sigo teniendo muy buena conexión con él, porque él es una persona que desde muy pequeño, yo siempre sentí que él estaba presente y nunca juzgaba. Ya después de más grandes es otra cosa, pero de niños era así. Y es algo, como te comentaba, que me ha venido pasando en diferentes etapas de mi vida con mucha frecuencia. Tal es así que cuando hago el libro y le digo a mi papá y a mi mamá y a mi esposa, le digo, mira, lee el libro de del ejemplo de la colita, porque mi mamá y mi papá lo platicaban como que yo era brinchudo, porque luego me pasa con el tema del béisbol y me pasan otras cosas, y yo les digo, ¿ya lo leyeron? Me dicen, sí. Y le digo, ¿y verdad que no era berrinche? Mi mamá me dijo que ya lo entendió y se sintió muy mal y de hecho lloró diciéndome que se sentía mal de no haberme podido comprender y ayudar. Le digo, mamá, no te preocupes, no sabíamos, pero a partir de ahora construyamos algo mejor. Mi papá me dice, sí, ya lo leí. Y le digo, ¿y crees que era berrinche? Y me dice, yo creo que sí. Digo, entonces parece que no lo has leído, porque, porque dices que sí. Pues sí que la ha leído, pero no tuvo la comprensión que tuvo tu hermano mayor, que la verdad, ese sí que fue el apoyo instantáneo, ¿no? De aquel Sí. niño que era lo realmente necesario en ese aspecto, porque, claro, ¿cómo vivías en la escuela siendo alguien que pensaba y sentía distinto? Sí, mira, sí te puedo decir que era complicado, sobre todo estando yo pequeño. Sin embargo, fui muy afortunado, te lo digo tal cual, porque en lo que fue el kinder, eh, al terminar de ese kinder, tuvimos que entrar a otro ya en tercero de kinder. Y por alguna razón, por eso digo que soy afortunado, lo que fue tercero de kinder, primero y segundo de primaria, siempre fui el consentido de las maestras. No sé si también allá en España utilizan el término consentido igual. Sí, mimado, consentido, sí, 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 el ojito derecho. sí, de verdad. Yo nunca lo busqué, sin embargo, era evidente y yo tenía conflictos con los otros compañeros porque en actividades me daba prioridad, me invitaban a proyectos que otros no invitaban. Entonces, de cierta manera, como que no tuve ningún conflicto porque me dejaban ser yo. Y eso es lo que Ujú. yo creo que las maestras, sin saber, no tenían represalias para conmigo. Por ejemplo, a mí me encantaba ir al kinder en primero de secundaria, en primero de primaria y segundo, adentro de mi uniforme me llevaba mi disfraz de Superman. Y entonces eso me hacía feliz. Y en el recreo me quitaba la camisa y yo pasaba corriendo por todo el jardín como si fuera Superman. Y seguramente se han de haber burlado. Créeme que si lo hicieron, me pasó de noche. Yo me acuerdo que la maestra me decía, vente pero déjate el disfraz, ¿no? Entonces yo, bueno, me sentía contento. Bueno, tenías también, no sé, la necesidad de mostrar un poquito los superpoderes, ¿no? Que tenías ocultos. Pues sí, no sé si así, yo lo veía más porque siempre y desde muy pequeño, digo, yo soy fanático de Superman, y fíjate lo que son las cosas, porque mis hijos me dicen, sobre todo mi hijo mayor, que me dice, pero es que Batman es mejor. Y le digo, no, porque Batman siempre busca la justicia y la verdad, pero además él está convencido de que toda la gente es buena. Y de alguna manera eso es algo que así me he manejado. Yo no sé si fue a raíz de Superman o simplemente congeniamos en lo mismo,
Y he cometido muchos errores por confiar en gente equivocada, pero sigo confiando en la gente. O sea, como le digo a mi familia, digo, el que hizo mal fue él. El que tiene el problema es él. Yo no voy a cambiar mi manera de ver las cosas o de hacerlas simplemente porque me tocó con una persona que vio una oportunidad e hizo mal. Digo, yo no puedo cambiarlo a él, pero tampoco voy a cambiar yo por eso. Exacto, es muy importante mantener la esencia y la Ujú, coherencia de cómo es uno y lo que es uno. correcto. Em, ¿Tú recuerdas algún lugar em, en la infancia donde te sintieras en paz contigo mismo? En paz. Mm, buena pregunta. Eh, yo creo que era cuando íbamos a visitar, yo nací en la ciudad de Puebla, en México, pero al año de nacido a mi papá lo cambian, bueno, en su trabajo lo mandan a trabajar a la filial de Monterrey. Entonces nos venimos para acá, yo de un año y pues mis abuelos, tíos, todos estaban allá. Pero siempre de muy pequeño estar con mi abuelito, que lo perdí yo estando muy joven, y con mi abuelita de parte de mamá y mi abuelito de parte de papá. Eso eran momentos que me daban mucha paz. Pero un lugar, yo recuerdo que esa parte ahorita que la dices, fíjate, me fue más fácil decirte que no encontrara paz. Para mí era complicado porque, sobre todo cuando me quedaba en mi recámara haciendo cualquier cosa, eh, que fueron una de las reflexiones que me vinieron también a buscar información para saber qué es lo que yo tenía o qué es lo que yo soy que me hace distinto. Era como que de repente todos los ruidos, por más bajos se fuesen, como que se empezaba a incrementar la frecuencia, la velocidad, y a mí era muy desesperante. Yo recuerdo que llegaba con mi mamá y la abrazaba y le digo, mamá, se siente muy feo. Pero ella pensaba que yo estaba teniendo pesadillas. Entonces yo lo que tenía que hacer era hablar, 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 como que yo mismo hacer ruido, ruido, ruido para que se borraran todos esos sonidos que sí existían, pero como te digo, o sea, eran muy, muy suaves. También como que las paredes como si se fueran a cerrar, era bien interesante, era bien raro. Sí, sí, no sé, me imagino que son sensaciones muy raras y claro, depende de la edad que tengas, también incluso puede dar miedo, ¿no? Me daba miedo. Sí, sí. Y descubrí mucho de lo que hoy sé a raíz de que me meto a entender, a ver, bueno, ¿por qué todo el mundo dice que soy diferente, que soy único? Que la verdad es que, no sé si te lo comenté a ti, pero el año pasado ya para mí fue como, a ver, espérame, ¿eso es un halago o es algo malo, no? Porque ya empecé como que a dudar. Le digo a mi hermano mayor, digo, oye, mira lo que me pusieron aquí en redes. Me dice, es que sí, Esteban, tú eres único, tú eres así como que diferente. Y más a mi favor dije, a ver, espérame, algo no está bien. Entonces me meto a investigar, investigar, investigar. Llegué con el tema de la neurodivergencia y hay un video en YouTube donde dice, así percibe el mundo los autistas. Y sale un niño como que de caricatura pasando con su mamá en un centro comercial y para mí fue terrible, Alex, porque fue revivir las cosas que yo vi. Así mismo me sentía de pequeño. Cuando estaba en mi recámara, en mi casa, en espacios de fuera, era exactamente lo mismo y fue lo que dije, ah, mira, entonces a lo mejor sí es por ahí. Sí, sí. Bueno, con otras personas que hemos visitado, que hemos andado el camino con estos pedacitos de mapa, en fuera del mapa, hay muchas personas que nos han comentado que la sensación es como un altavoz cuando le subes el volumen, un- una bocina, ¿no? Le Ujú. llamáis en México un altavoz Sí, sí, altavoz, que bocina. cuando le subís, o sea, como que todo está Sí. amplificado, todas las sensaciones, desde los sonidos, el calor, la luz, los ruidos, y entonces, claro, todo esto hay muchísimas personas que no lo acaban de comprender,
es un poco difícil todo este tipo de sentimiento y de vida, ¿no? De la sociedad, ¿no? Y no está preparada para, para todas estas personas que sentimos diferente. Y yo sin saberlo, cuando estaba en la época de la adolescencia, que íbamos a fiestas o algo, siempre era mencionado porque decían, es que y Esteban ya se fue otra vez, porque y me sigue pasando que vamos a algún restaurante o algún lugar y es exactamente como tú lo plasmas. De repente estoy en el lugar, digo, bueno, que está el ruido, pero lo toleras. Pero llega un momento donde todo, y yo le decía a mis hijos y a mi esposa, le digo, es que te puedo escuchar lo que está diciendo la mesa de allá, de acá, y es horrible. Y lo que empecé a hacer fue lo que hacía desde más joven, ¿sabes qué? Me tengo que salir. Indudablemente me tengo que salir, porque empieza a hacer hasta a dar ataques de ansiedad y es una sensación es muy desagradable. Pues sí, pues sí. Em, Aparte de esto, bueno, tú tienes altas capacidades. Em, Aparte de ser una persona extremadamente sensible. Ujú. ¿Qué significa para ti vivir con altas capacidades en un mundo que muchas veces no lo comprende? Mira, hoy que entiendo más del tema, no soy un experto en altas capacidades, lo entiendo, yo lo considero una ventaja y ha sido algo que a mí ahora sé, porque tiene nombre, que me ha ayudado en de muchísimas formas a mí, porque de alguna forma siempre he funcionado o he sido como que el que trae la paz. Hablo de en casa, hablo de en negocios, en donde sea, cuando hay guerra, por Ujú. decirlo de alguna manera, ¿no? Yo no sé si es esa parte de la empatía, la parte de ver conflictos, problemas. Hubo un tiempo en mi vida que conversaba con muchas personas y siempre agradecían la plática porque encontraban luz. Y para mí no es que, de verdad, yo sentía que decía, bueno, es que tú no lo has visto porque seguramente estás nublado con tantos problemas, pero es evidente, sin menospreciar o sin yo dármelas de ser no, no, lo digo con transparencia. Tengo esa habilidad que, pues si le quiero llamar así, de poder ver cosas que otros no ven, que yo sí pensaba que era como que un superpoder, ¿no? Sí, sí, más o menos sí. ¿Cuándo empezaste a ser consciente de esa manera tan especial de mirar el mundo? De que no era la misma que tenían los demás. ¿Cuándo empezaste a apreciarlo? Yo considero que muy chiquito, estando en la primaria, digo, me pasaron muchas cosas, pero sí me daba cuenta porque, de hecho, en el libro menciono que estaba yo con una persona que yo, siendo curioso, estaba arreglando como que una máquina. Yo me quise meter para ver, a ver, ¿y eso qué es? ¿Y cómo se arma y se desarma? Y me acuerdo que escuchaba un ruido extraño en el abanico. Y me acuerdo que yo dije, ese abanico se va a caer. Ese abanico se va a caer. Y me acuerdo que más tarde, pum, se aventó una aspa. Digo, a lo mejor es algo muy evidente o muy obvio, ¿no? Pero así como esa, me pasó con mi mamá, que de hecho esa yo no me acuerdo, pero ella me lo dice. Dice que en una ocasión ella estaba en su recámara y yo estaba ahí con ella. Mis papás se separaron hace muchos años. Yo estaba ahí con ella en la habitación y dice que de repente la volteé a ver y le pregunté que qué le pasaba. Y ella me aseguró que nada, pero sí, ella estaba pasando por un momento muy difícil y dice que yo la abracé y que le di mucha tranquilidad, pero que era capaz de poder percibir ese tipo de cosas. Entonces yo creo que sí fue joven que me di cuenta que podía haber, ahora lo puedo, digo, te puedo decir que es quizás por esa necesidad tan grande que yo tengo de entender, Ujú. que me percibe, que me permite, como diríamos en México, tener las antilitas de Bilín del Chapulín Colorado sin querer estar atento a todo lo que ocurre, ¿no? Sí, sí. De hecho, te Eh, puedo poner un ejemplo sí, sí, tanto, por de algo, supuesto. de algo que todavía no logro resolver. Ya lo estuve rebotando hasta con ChatGPT y creo que sí, pero no me siento con todavía todos los argumentos para decirte, pero me acuerdo que yo decía, a ver, ¿por qué?
en México y en otros países de América o de habla hispana le dicen Santa Claus, Ujú. si es hombre. Yo decía, Santa, pues debe ser una mujer, pero debería ser Santo Claus, Santo o San Claus. O San. Y me quedé pensando, digamos que con eso en la cabeza, ¿no? Y de repente dije, a ver, ¿cómo se le llama en otros lugares? Y descubrí, para mí, que en Estados Unidos, en algunos lugares en inglés, le dicen Saint Nicholas. Y entonces dije, San Nicolás y Santa Claus no se parece. Pero luego dije, si están en un lugar y viene gente que habla inglés y hay gente latina o que habla español, no le van a entender lo que es Saint Nicolás. Y entonces yo empecé a decir, a ver, si yo escuchara el Santa Claus, Santa Claus, Santa Claus, Santa Claus, pues parece que digo Santa Claus. Entonces dije, seguramente debió de llegar algo así, ¿no? Digo, es una tontería, digo, es algo que me trae vueltas, porque no me hace sentido que sea Santa Claus y siendo hombre, ¿no? Puede ser que la etimología de la palabra se haya ido cambiando por la manera de pronunciar, sí que podría tener un sentido. Siempre le has ido buscando un sentido a todo, ¿no? Sí, sí, Pero sí. ya por necesidad, ya. O sea, ya es una cosa de Sí. que es por necesidad, porque es tu manera De de hecho, ser, si tu alguien esencia. de repente habla en voz alta, porque hay gente que tiene la necesidad de hablar en voz alta, a mí me genera frustración porque hablan en voz alta y luego no hay nadie responde y yo tengo una necesidad de respuesta que se vuelve incómodo, ¿no? Porque dice, no, está hablando en voz alta. Pues no hables en voz alta, habla tú solo. Mm, ¿Qué retos has sentido con todo esto en lo emocional, más allá de todo lo intelectual? Creo que esa es la parte complicada, porque eh, al, a raíz de todo esto acabo de leer un libro que me encantó. Discúlpame, no tengo ahorita el nombre del autor, pero el libro se llama ¿De qué nos sirve ser tan listo? Que la verdad me pareció una joya y me cayeron muchos veintes. Él comenta en el libro que las emociones no, la inteligencia está al servicio de las emociones. Ujú. Y eso pues me hizo mucho sentido, ¿no? Dije, pues sí, lo puedo entender porque esa necesidad de saber que yo tengo, esa curiosidad constante, hay veces que lastima. ¿Por qué? Pues porque yo empiezo a lo mejor, como me dicen, de intenso, queriendo preguntar, y yo recibo a lo mejor una respuesta de alguien que siente que estoy metiéndome donde no me llaman. Y entonces eso a mí mismo, cuando a mí me cierran la puerta así de golpe, pues de cierta forma me sale un poco más de intensidad para querer hacerle ver a la otra persona que no estoy queriendo hacer algo malo, sino saber, y sí puedo explotar. Y emocionalmente, pues no es algo que haga bien a mi familia, a la gente que conozco. Eh, Siento que el reto está ahí en la parte de las emociones, sobre todo el poder parar cuando, como se dice, estoy cayendo en un bucle que me Ujú. puede llevar a que me altere y me moleste y me genere conflicto, ¿no? No hablo de conmigo, porque creo que si es conmigo yo lo puedo resolver. A un conflicto que lastime a alguien que quiere o que me quiere. Y, por ejemplo, en el modo de procesar los pensamientos, ¿en qué orden pondrías lo siguiente que te voy a decir? Emoción, mente, intención. ¿En qué orden funcionarías tú? ¿Qué iría primero? Yo creo que iría primero la intención, la mente y al último la emoción. ¿Cómo ha sido la relación tuya con las etiquetas, tanto las que te han puesto los otros, lo que hemos dicho, ¿no? Eres una persona muy especial, eres diferente, o las que tú mismo te has puesto. ¿Cómo te relacionas con todas esas etiquetas? Pues siempre me llevé bien, porque yo decía, sí, lo sé, y yo de hecho, soy fanático de Doctor House, la serie de Doctor House. Y yo me acuerdo que siempre que me pasaba, me decían, es que tú eres único, eres diferente. Y yo le respondía, como decía Doctor House, que les digo, sí, pero los que están mal son ustedes. Me dicen, pero ¿cómo? Yo jugando, por supuesto. Me decían, pero ¿cómo? Si todos los que estamos aquí en la reunión te estamos diciendo que es verde y tú dices que es azul. Y le digo, sí, pero ustedes son los que están mal.
Y me decían, ¿por qué? Pues porque no puede ser que el que esté equivocado soy yo, ¿no? Pero en broma, por supuesto, ¿no? Eh, el hecho de ser diferente, ¿qué aprendizajes te ha otorgado? Bien, pues siento que me ha dado sensibilidad de entender que somos distintos. Me ha permitido también poder comprender más, más bien, ignorar más en el sentido de la ignorancia, de por qué el ser humano se comporta de X o Y manera. Y eso, pues me ha dado pie a querer entender, a ver, por qué las personas se comportan así. ¿Por qué si se supone que el ser humano es social, por qué no actúa así? Y si me permites ponerte un ejemplo, de repente hay situaciones donde vas en el tráfico y de repente ves que hay una persona que quiere asaltar a una persona que está en el tráfico. Yo digo, ¿por qué en las noticias, por qué los vecinos, por qué los familiares dicen, si ves eso, ni te metas? Déjalo, porque si no se van contra ti. Yo lo que he comentado es, oye, si vemos eso, vamos todos. No van a poder contra todos. Pero mi duda es, ¿por qué no? Claro, puedo entender de que pues, no me meto, me da miedo. ¿Qué tal si al defenderlo, al que le disparan es a mí y no al que estaba ahí? Dice, sí, pero entonces vamos a tener que ser rehenes de la delincuencia porque somos seres individuales donde no estamos participando para realmente convivir en sociedad, ¿no? Eh, Cosas así me siento que ha sido, otra vez, no sé si ventaja, pero sí me permite poder estar queriendo buscar, entender y solucionar, porque todos vivimos donde hay vecinos, ¿no? Y la convivencia, pues yo considero que es muy valiosa. No sé si te respondió, me fui por otro lado. No, sí, sí, a ver, es un aprendizaje, de hecho, que has tenido. Igualmente, antes hemos estado comentando un poco por encima. En tu país, en México, ¿qué es lo más bello y qué es lo más duro de vivir con altas capacidades? Ah, de vivir con altas capacidades. Mm, Yo creo que lo más bello es que es un tema que todavía se desconoce. Yo te puedo decir con argumentos que México es un país inculto en ese sentido. Por lo tanto, hay mucha oportunidad de poder dar luz o guía a las familias. ¿Para qué? Pues para que la convivencia sea mejor. Me ha pasado ahora con el libro que me habla una persona y me dice, qué bárbaro, estuve llore y llore junto con mi esposa porque mucho de lo que reflejas en tu niñez lo veo con mi hijo y ver que se comporta como tú dices que te comportabas y me estoy dando cuenta que lo estoy haciendo mal. Eh, digo que es lo bonito. Lo malo, no sé si haya o exista diferencia de aquí a otros lugares. Este, probablemente lo malo también sea lo mismo, ¿no? Que hay mucha ignorancia. Cuando yo le empecé a compartir, porque le decía a mi esposa, la gente que me importa, yo quiero compartirle para que pueda entender el por qué actúo a veces de esta manera o de esta otra forma, porque a veces sin querer lastimas. En una ocasión fuimos aquí en Monterrey se acostumbra mucho el término de quinta a una mm. propiedad más, allá también, más grande, pero alejada de la ciudad, ¿no? Entonces, unos amigos tienen una casa así, fuimos, pero yo había tenido un día pesado en el tema, siempre es en el tema de saturación emocional, ¿no? Y me acuerdo que llegamos y yo estaba serio. ¿Por qué? Pues porque estaba drenado. La verdad es que no tenía ganas de ir, no quería ir, pero fui. ¿Por qué? Porque los aprecio, porque quiero acompañar a mi mujer, pero yo digo, pero déjame estar callado, ¿no? O sea, ¿cuál es el problema? Si realmente no hubiera querido ir eh, o no hubiese deseado ir, no voy. Pero estando ahí, me acuerdo que estaba serio y una amiga me dice, oye, ¿por qué estás tan serio? ¿Estás aburrido? Le digo, sí. Me dice, o sea, ¿te aburrimos? Le digo, sí. ¿Te quieres ir a tu casa? Le digo, yo sí. Y fue un problema, porque decían, oye, pero ¿por qué? Qué gacho, si nosotros te queremos, todo. No, yo también, no me voy a ir, pero me estás preguntando, te estoy diciendo. Y dices la Bueno, verdad. pues sí, pero no quiere decir que me vaya a querer ir. Entonces, yo sentía la necesidad de compartirles para que supieran que no es, eh, ¿cómo decir? Que hay un nombre, pues, y que no es que yo sea mal o que actúe mal, ¿no?
Entonces siento que lo bueno, por lo menos hasta hoy, y lo malo creo que es lo mismo aquí en mi país. ¿Qué significa para ti la palabra hogar? Hogar, pues es paz, alegría, compromiso, pero principalmente paz. Yo estoy feliz cuando estoy en mi casa y a lo mejor no están aquí al lado mío, pero que están todos en la casa. Eso me encanta. ¿Y cómo ha sido lo de ser padre y esposo desde tu sensibilidad tan particular? Pues para mí ha sido un privilegio. A mí me encanta ser papá. Yo siempre quise ser papá. Desde muy chiquito yo quería ser papá y tener hijos jóvenes. Mi primer hijo ya no fue tan joven, lo tuve a los 27. Pero sí siento que ha sido un privilegio, una responsabilidad tal cual. Siempre he buscado hacer esos lazos con ellos. Hay momentos complicados de lo que vive cada uno de ellos y yo entiendo que hay momentos complicados por yo ser una persona diferente, que de hecho esa es la razón de escribir el libro, Alex. Yo lo que les dije fue, espero que algún día lo lean, meramente para que puedan decir, ya entendí por qué mi papá era así. Digo, no para que me justifiques, no para que me des la razón, que es lo mismo que le dije a mis padres, a mi esposa, a mis hermanos. Digo, yo no quiero que lo leas y digas, ay, pobrecito, ya entendí. No, pues no, no. Simplemente para que digas, ya entendí. Para que puedan Era comprender de la misma para que manera puedan comprender. que querías comprender tú. Exacto, exacto. Esa empatía que a veces siento que no se logra, ¿no? Como te digo que me pasó con mi papá, que por eso te digo, estoy seguro que no lo ha leído. O sea, me consta. Porque si lo hubiera leído, hubiera entendido. Bueno, eso creo yo. ¿Qué papel juega tu familia en este equilibrio tan vital de paz? Pues el 80%. Para mí es muy importante, sobre todo porque sé que no van a estar aquí conmigo siempre. Entonces, hoy por hoy, yo me considero que he sido una persona que ha disfrutado cada momento. Disfruté cuando eran bebés, como no tienes una idea. Los disfruté muchísimo cuando eran niños. Creo que es la parte que más extraño, porque eran más apegados, hacían lo que yo les decía, de otra manera, pero para bien. Y hoy pues, disfruto la etapa. Mi hijo mayor ya cumplió 19, mi hijo Sebastián, el del medio, ya cumplió 16, mi niña, pues que ya no es niña, ya va a cumplir 12. Cada etapa la disfruto. Sé que no es eterna, sé que yo no soy eterno. Y en varias ocasiones yo les he dicho a mis hijos, les digo, sobre todo me pasaba con el mayor, que me decía, papá, ¿por qué eres tan duro conmigo? Y con Fer, mi niña, no. Le digo, hijo, si yo me llevo a morir hoy, Fernanda ni se va a acordar de mí, pero yo estoy seguro que si yo llego a morirme hoy, a ver, dime, ¿qué es lo que te he dicho? ¿Qué es lo que siempre te digo? No, que los valores, la integridad, te vas a acordar. Y si a lo mejor te parece que es duro como lo soy, yo sé que te vas a acordar. En fin, o sea, para mí la familia es muy importante, incluyendo a mi mamá, mi papá, mis hermanos, mis cuñados, mis sobrinos. Yo me considero que amor para todos hay, y los quiero mucho. Hay lugar para amor y Sí. espacio para todos. Hablando de amor y espacio, tú al dedicarte al mundo empresarial, la exigencia de tiempo, la exigencia a nivel de, bueno, en este mundo también tan competitivo, eh, ¿cómo has llevado el equilibrio entre la familia y lo que es todo el mundo laboral? Fíjate que bastante bien. De hecho, fue un conflicto hace algunos años con mi esposa porque me decía, oye, yo no quiero que mis hijos se confundan porque tú pasas la mayor parte del tiempo en la casa. Y bueno, los llevaba a la oficina y con la gente a desayunar, pero considero que desde muy pequeño yo tuve claridad de que yo quería ser un papá presente, no solo físicamente, sino también en calidad. Y lo puedo entender. Mi papá fue un papá presente en calidad, pero poco en cantidad. Él le tocó viajar. Es un hombre muy exitoso toda su vida. Él trabajó, empezó desde abajo y llegó a crecer en una compañía que fue muy importante en su momento en México. Y eso le daba pie a que tenía que viajar por todo el mundo, o sea que rara vez lo teníamos en casa. Y yo me acuerdo que eso a mí me marcó cuando yo le preguntaba, estando yo pequeño,
Dice, oye, papá, ¿y por qué te tienes que ir? Me dice, hijo, si yo quiero sacarlos adelante y darles una buena vida, tengo que trabajar. Y entonces yo no lo entendía. Yo decía, pero ¿por qué te tienes que ir? Y entonces yo me quedé con ese concepto desde muy pequeño. Yo dije, yo voy a hacer algo, yo no voy a trabajar para alguien, porque si tengo que trabajar para alguien significa que me tengo que ir si quiero que me vaya bien. Entonces yo voy a ser independiente. Claro, conforme pasaron los años, yo me di cuenta que hay gente que tiene su negocio y que están más atrapados que otros. Entonces, lo que aprendí fue a hacerlo sin que el negocio me demandara tiempo. Tiempo me refiero de ir a abrir, de ir a cerrar, de atender clientes, proveedores, gobierno, tal, sino tener una estructura, tener gente y yo estar enfocado en lo que es valioso, que es el crecimiento de la empresa, que cada vez valga más, que genere más para todos, ¿no? Entonces siento que lo manejé bien, Pero sin perder de vista lo que es el ancla, ¿no? De tu vida, que es estar presente, por como supuesto, bien claro, dices, claro, sí, sí, sí. que es lo importante. Hay, hablando de anclas, ¿hay algún hábito cotidiano que suelas hacer para sentirte anclado y en calma? Fíjate que no lo he identificado, este, me pasa que cuando empiezo a perder la calma, sí, y me tengo que aislar. Me tengo que aislar, distraerme con algún videojuego o alguna cosa, este, y poco a poco mi cabeza empieza a trabajar solo. Y entonces empieza a resolver los problemas, los temas, resuelvo el tema que me estaba ocurriendo, lo entiendo, bajo, ya sea que me disculpo o que pongo el tema sobre la mesa ya en paz para poder resolver el tema, porque algo que no me gusta es que se queden temas sin resolver, que sé que el día de mañana va a volver a ser un problema porque no se ha resuelto, ¿no? Pero sí, ese me aíslo y tengo que distraer mi cabeza y casi siempre o es Fortnite o Clash Royale en el celular. Y, y otra cuestión de lo que es el círculo cercano, el círculo más cercano tuyo. em, Antes me has comentado una cuestión sobre lo que es la amistad, las Ujú. amistades, cómo han ido más o menos a lo largo de tu vida. ¿Qué es lo que más valoras en una amistad verdadera? Pues la lealtad, el compromiso, o sea, que sea una relación íntegra, que no sea nada más superficial. Eh, Son las cosas que de repente sí me desmotiva un poco, que estamos fortaleciendo lazos con grupos de amigos y de repente escucho un comentario que, oye, fíjate que el papá de fulano está muy grave. Digo, ah, caramba. Entonces en ese momento quiero llamarlo y me dice, no, 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 no le vayas a marcar porque no se vaya a sentir bien. Y pero pues está pasando un mal momento y soy su amigo, ¿no? O sea, claro que debo ir a hablar o visitarlo. Cosas así, como de repente, oye, tenemos un grupo de amigos, pero hoy quiero reunirme con una pareja nada más. No quiero ver a todas, quiero ver a una. No, 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 no puedes invitar a una porque si suben las fotos a redes sociales, los otros se van a enojar porque entonces no van. Y de verdad digo, ¿y qué absurdo es eso? O sea, ¿cómo puede ser? ¿Por qué se van a enojar? No, digo, no sé, son cosas que me generan mucho conflicto. Entonces, conservo muy pocas amistades y de hecho algunas de mis amistades es mi familia. Te hablo de mis hermanos, mi papá, mi mamá. Y si acaso, con tres dedos te puedo decir algunas que aunque no nos veamos, porque pues no es como que nos vemos toda la vida, de hecho, cuando para una persona con altas capacidades hay gente que él quiere y estima, pero no está a su alrededor, Ujú. dice, en ese momento no existe, pero no quiere decir que no le importes, ni mucho menos. Quiere decir que no te va a llamar, que no te va a escribir, porque en ese momento no estás, como lo explican, no estás en su archivo de personas del momento, pero no quiere decir que no seas importante. No quiere decir que si lo buscas, no te va a contestar. Al contrario, seguramente cada vez que te ve es un momento muy, muy emotivo, etcétera. Entonces, es como una disociación de que la persona está. Digo, no, no sé si me explico. Sí, sí, sí. Bueno, yo lo que es el término en sí no lo conocía, pero sí que conocía ese aspecto porque de hecho, bueno, es una cosa que personalmente a mí me ha pasado
y supongo que también a muchísimas personas, Sí, con las mismas capacidades o neurodivergencias, de que realmente tú te sigues queriendo a esas personas y cuando las ves es claro. como si las hubieras visto hace 2 horas. O sea, Ujú, para ti es igual, no ha pasado el tiempo, no correcto. existe un cambio emocional hacia esa persona. Lo que pasa es que, claro, igual estás centrado en otras cuestiones y piensas, esa persona está ahí, y aún así te sigues acordando y Sí. sigues pensándolas y sigues diciendo, ostras, ¿qué estará haciendo en este momento? Porque, claro, la cabeza es un batiburri, una mezcla, un cóctel de pensamientos que van fluyendo Sí. allí, pero van apareciendo todos estos pensamientos y realmente sí que te preocupas por Ujú. esas personas. Bueno, ya hemos tocado todo lo que son los pilares emocionales. Ahora vamos a tocar uno de los pilares fundamentales que para ti es como un refugio, para ti, por lo que tengo entendido. ¿Qué lugar ocupa la escritura en tu vida? Mira, a mí me dan mucho mapa, me da mucha guía. Todo lo que yo he escrito, salvo este último libro, siempre ha sido para mí, para poder encontrar esa claridad, de poner en blanco y negro mis ideas, este, y me permite trazar el camino de lo que sigue. Si te fijas, la mayoría de mis libros tienen que ver con temas de negocio. Mm, Tengo 2 libros que tienen que ver más bien con una idea política de la cual estoy totalmente enamorado. Y recientemente escribí una novela que se me hace que la voy a eliminar, porque no estoy tan convencido del resultado. Nunca lo había hecho. De hecho, no me gustan las novelas, pero quise hacerlo. Y el último libro, bueno, que fue el que hice para mis hijos, es el de otro planeta, de justamente. otro planeta. De otro planeta, la historia real de un hombre Que nunca que nunca encajó. encajó. A ver, ¿qué significó para ti publicar este libro, Esteban? Mira, al publicarlo, yo me sentí en paz. Para mí fue un momento de decir, por fin puedo explicarle a la gente que me importa y que le importo, que, que hay una razón de por qué soy así. Que no es que yo sea malo, que no es que no me importe, que no es que no valoro lo que hacen, sino que somos diferentes. Y mientras la otra persona, porque eso lo tengo muy claro, si la otra persona está abierta a entender que existe realmente una diferencia, sé que me va a pasar como lo logré con mi mamá cuando lo leyó, que nos fuimos a almorzar y empezó a platicar, de hecho tomó nota de cada uno de los temas. Sé que va a pasar porque lo leyó con el amor de madre, buscando entender. ¿Qué puede pasar? Pues lo que seguramente va a pasar con otras personas que no lo leen, buscando ponerse en mis zapatos. Más bien como que piensan que yo quiero justificar. Ujú. De hecho, me pasó con alguien que no voy a comentar quién, que hemos tenido diferencias, pero más bien por cosas que esa otra persona cree, ideas que la otra persona se ha contado, ¿no? Entonces, pero yo lo quiero, la quiero mucho y eso no va a cambiar, ni mucho menos. Entonces le dije, oye, mira, te quiero compartir que hice esto, te lo mando. Y la respuesta fue, para mí fue sorprendente porque me decía, si tú lo que quieres es que yo lo lea para justificarte todo tu comportamiento, bla, 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 déjame decirte que no me interesa porque tú has sido así. Yo sé que es un proceso que va a llevar más tiempo, pero sí me sorprendió porque yo en ningún momento busco que me justifiquen, ni que sea una justificante, sino busco empatizar para que se abran los canales y yo estoy convencido, más no sé si esté equivocado, de que eso nos puede permitir abrir un puente nuevo que nos va a permitir construir de aquí al futuro. Yo siento que querer recomponer de aquí al pasado es imposible. No, no hay manera, ¿verdad? Ya pasó, no puedo hacer nada para cambiar lo que ha pasado y lo que he hecho consciente o inconsciente, ¿no? Pero de aquí al futuro sí, sí se puede. Bueno, es muy bello siempre y muy justo pensar que el futuro se puede cambiar. Em, mientras estabas escribiendo de otro planeta, ¿sentías que era más como una confesión íntima o como una declaración de intenciones para personas
que se pudieran sentir identificadas con esa diferencia? Fíjate que yo te diría que de las dos, pero principalmente era una confesión íntima. Para mí fue complicado, hubo momentos difíciles donde me quebré al escribir, porque fue volverme a enfrentar a esas situaciones que a lo mejor había dicho, pero nunca lo había recalcado o había entendido el por qué. Pero dentro de esa confesión íntima, sí busco, y de hecho lo comento en el libro, digo, si tú te sientes así o algo, pues, no eres el único. Y no quiere decir que estás mal, sino quiere decir que hace falta comprender más a ti, que comprendas más a los demás y que abraces esa diferencia. Bienvenida, mi hijo que tiene TDAH también y probablemente altas capacidades. Mi hijo de medio, Sebastián, estoy seguro, convencido que él tiene altas capacidades. Mi niña Fernanda tiene TDAH. Yo veo al mayor y a mi hija menor y a mi esposa y son iguales en ese término, ¿no? Entonces, yo les digo, abrázalo. O sea, es algo maravilloso. Pero algo que ha venido a ser como una buena mancuerna es que mi esposa, ella sí, por alguna razón, le es muy importante el encajar, el qué dirán Ujú. otras personas. Y desde muy pequeño, yo te puedo decir que las otras personas pueden decir lo que quieran. Claro que me importa la gente, me importa la comunidad, me importan los vecinos, me importa todo, pero eso no quiere decir que me importe lo que pueden decir de mí. Entonces, he logrado diferenciarlo y me cuesta mucho trabajo el ver cómo mi hijo sufre por ese tema, que te digo, yo no pasé por eso. Trato de entender y no lo puedo entender porque en mi cabeza digo, a ver, pero ¿por qué quieres encajar? ¿Por qué quieres aparentar ser alguien que no eres para tener la aprobación de personas que seguramente hoy por hoy no tienen que tener un valor y un peso en ti? Porque estás traicionando lo que tú crees que es. En fin, es un tema complicado y a mi hijo mayor le ha tocado, se ha tropezado varias veces queriendo encajar, buscando ser alguien que no es y pagó el precio caro, ¿no? Porque al final del día tú eres quien eres y si pretendes ser alguien más, pues tarde que temprano se van a dar cuenta, ¿no? Sí, sí, seguro, porque claro, lo sano es vivir en coherencia con lo que uno es, o sea, Correcto. y con lo que uno siente. O sea, porque Ujú. si no es, bueno, es lo que popularmente se le conoce como masking, o enmascaramiento, y Ajá. entonces es un trabajo demasiado arduo estar actuando para interactuar. Sí, de Es, acuerdo. Debe ser horrible. es, sí, sí, realmente lo es, realmente lo es. Mm, Hablando de sanar, ¿en qué momento sientes en todo el proceso de escritura de este libro que se convierte en una sanación? Para mí, Sí. al momento de plasmarlo, pero más bien de sentirlo, porque lo hice con el corazón. Y no quise mezclar nada de otras cosas y quise ser muy claro con las personas a quien se los dediqué y se los mandé. Digo, aquí no es un libro para hablar de mi vida, de lo que he hecho, de lo que son las personas importantes para mí. No. Aquí este es un libro que hablo de mí, de lo que he vivido. ¿En qué? En todo lo que tiene que ver con la neurodivergencia. Así que no vaya a haber ningún resentimiento porque no menciono a alguien, no digo a alguien. Todos en mi vida han tenido un peso específico importante, pero en eso, si no apareces, es que no tuviste un peso. Pero no quiere decir que no seas importante, que no te valoro o que no hayas hecho cosas para mí. Entonces, para mí fue, al momento de escribirlo y sentirlo, te digo, hay varios capítulos. Yo creo que hasta antes de mi vida laboral, son los que más todavía no te puedo decir que lo sufro porque te digo, es algo que está entendido, aceptado. Yo no sé si es por esta parte que soy muy sensible Ujú. con muchas cosas. Te hablo de películas, de cosas que pasan, cosas que le pasa a alguien. Yo, en la parte emocional, en el drama, ¿verdad? En lo de enojo, no, yo me considero una persona tranquila, pero al momento de hacerlo, de escribirlo y con transparencia y desde la intimidad, yo siento que eso a mí me ayudó también a cierta manera sacar cosas que a lo mejor no había sacado.
Si me Hay, de permites, nada más hecho, ponerte un sí, ejemplo, sí, sí, y tanto, y eh, tanto. a mí me gusta mucho la música y aparte soy auditivo en las tres modalidades de comunicación. Súmale las altas capacidades, entonces pues estaba yo en un restaurante de comida italiana, había un pianista y un cantante de ópera, tocó una melodía, me pegué con él para escucharla, llegué a mi casa y en un pianito empecé, 2, 3 horas después pude tocar para Elisa. Digo el nombre de para Elisa porque es muy fácil, entonces tampoco es que quiero darme la de que soy un pianista, pero no era el que yo quisiera ser pianista. Y luego, como me decían que yo tenía la facilidad, empecé a estudiar piano, me gustó el piano, pero ocurrió algo, Alex. Empecé a estudiar el piano junto con mi papá. Y entonces tomábamos clases juntos. Competíamos sanamente, de decir, a ver quién sabía mejor el ejercicio para llegar con el maestro. Y a mí lo que me enamoró del piano fue la conexión que hice con mi papá. Lo que significaba las clases de piano, lo que significaba todo eso. Había momentos donde nos sentábamos los dos a escuchar la música clásica que nos gustaba y poníamos la polonesa en la menor de Chopin, que es una de mis Ujú. piezas favoritas en el piano. Y me acuerdo que cerrábamos los ojos los dos. Y cuando terminábamos me decía mi papá, ¿y qué pensabas mientras escuchabas la música? Y le digo, pensaba en ti, tocando esa canción. Y mi papá le daba risa y decía, no, yo te imaginaba a ti. Pero llegó la ruptura del matrimonio de mis papás y eso llevó también a que yo ya no quisiera estudiar piano. Y había mi papá, mis abuelos, todos me decían, oye, ¿y por qué no sigues en el piano si eres muy bueno? Y yo decía, ya no tiene sentido, porque no es que yo quisiera haber sido pianista. Yo, lo que yo estaba contento y enamorado era de la dinámica que se había hecho con mi papá. Como te digo, él viajaba cuando estaba presente, pero ahí hicimos una conexión. Al momento de que se rompe, se termina, ¿no? Y al momento de plasmarlo, por eso estoy seguro que no ha leído el libro, porque él siempre me preguntaba, me decía, es que ¿por qué lo dejaste? ¿Por qué lo dejaste si eras muy bueno? Ahí está. A lo mejor lo va a leer y va a decir que es una excusa. ¿Quién sabe? Bueno, no, seguramente lo hubieras seguido por otro lado si no fuera por eso, pero claro, Así es. si era por la conexión especial que tenías, por tener ese momento de calidad con tu padre, lógicamente Claro, es algo que eso no tiene precio. Si no, no podrías tiene haber precio. tocado cualquier otro instrumento o cualquier otra cosa. Así es. Y me sigue pasando, escucho algún ruido, llego a mi piano y empiezo, y ya que lo logro tocar, ya, como que a ver qué notas son, me genera mucha curiosidad y pues, pero no soy pianista, pues. Mm, ¿Qué significa para ti ser de otro planeta y convertir eso en una fortaleza? Y pues es un privilegio, lo considero un privilegio total, y espero que el mensaje se pueda transmitir igual para que quienes se identifiquen con mi historia o nuestras historias lo vean igual. Yo veo en uno de los grupos que coincidimos ahí en redes sociales, le dedico tiempo, leo y lo que percibo es sufrimiento, Hmm. mucho sufrimiento, que estoy convencido que es a causa de la ignorancia. No hablo de la ignorancia del que sufre, hablo de la ignorancia del medio ambiente en el que vivimos, que nos hace sentir ese rechazo, esa incomprensión. Y yo entiendo, no, aunque somos diferentes los neurodivergentes, ninguno es igual. Y entonces yo puedo tener el privilegio de ser una persona que no busca encajar, que no soy enemigo del ser humano, que yo adoro al ser humano, no lo entiendo, pero eso no quiere decir que no lo acepte, que no lo comprenda. Pero hay otras personas, como mi hijo mayor, que para él y para mi esposa, que es bien complicado. ¿Por qué? Porque hay que cuidar lo que dices, porque no vayan a pensar, no se vayan a ofender, no vayan a decir cuando de verdad es algo que yo no tengo. Pero ojo, que yo no lo tenga no significa que otros no lo tengan. Entonces yo percibo mucho dolor y yo siento que con información, con empatía, pero de todos, ¿no? Principalmente de las familias que vivimos con personas neurodivergentes, tenemos la responsabilidad de prepararnos para entendernos nosotros primero y para entenderlos. De lo contrario, siento que pues se sufre mucho y ahí, pues tú sabes de los casos de gente que se quita la vida, ¿no? Por temas así.
Sí, de hecho sí que es una cuestión bastante dura y sí que es cierto. Yo también soy consciente, hay un montón de mensajes que la verdad son muy duros de leer y para las Mm, personas que somos altamente sensibles realmente sí que, o sea, por un lado nos afecta y por el otro lado nos como que nos motiva o nos pincha, por decirlo de alguna manera, para poder seguir con esta labor de divulgación y de intentar ayudar a otras personas. ujú. Realmente, no sé, se podría considerar así. Y porque la necesitan también, esa ayuda. Sí, Sí, de acuerdo. sí, sí. Esteban, vamos a pensar un pequeño juego. Si ser de otro planeta, ¿vale? O sea, no el libro, no el libro, sino Sí, sí. el sentir de ser de otro planeta, fuera un regalo, fuera un regalo, que lo pudiéramos poner en una cajita como si fuera un tesoro, ¿cuál sería la parte más valiosa que guardarías como lo más preciado? A ver, déjame ver si te entendí. Si pudiéramos guardar en una caja para dar un regalo el ser de otro planeta, Ujú. ¿te refieres a qué específicamente de lo que es ser de otro planeta pondría ahí? Sí, Ok, la curiosidad, el deseo de respuestas, de entender. vale. Luego otro regalo que tú consideras que, bueno, yo también, ¿eh? Pero que tú consideras que es esencial y que es vital, que ha sido clave en tu vida, es la libertad. Ujú. ¿Cómo la defines tú? Eh, es integridad en 360 grados. El que lo que tú piensas es congruente con lo que dices y es congruente con lo que haces. Para mí, no hay nada que tenga, más bien, nada tiene un precio mayor que el que tú puedas estar donde quieras estar, hacer lo que quieras hacer, decir lo que quieras decir y no entrar en conflicto contigo para nada. Por supuesto, dentro de lo que para quien es ético, de lo que para cada quien es moral, de lo que para cada quien rija sus propios valores. Pero es algo que atesoro muchísimo. ¿Recuerdas algún momento en que tu libertad fuera puesta a prueba? Sí, me ha ocurrido en diversas ocasiones. Que como yo les digo, a ver, tú me quieres extorsionar, ¿no? Y discúlpame, pero yo no funciono si me quieren extorsionar. Este, y te puedo contar de un caso, el último, o de los más recientes. Estuve haciendo, invirtiendo capital para hacer propiedades y vender, ¿no? Pues construíamos una casa, pero con la diferencia de que hacíamos la casa ya con el diseño, eh, con el cliente. Firmábamos un contrato y se lo hacíamos para la persona. Híjole, ya me acordé de muchas otras, además es que mejor me quedo con una. Eh, y la persona a la que le estábamos haciendo la propiedad, de repente tomó la decisión, o sea, la propiedad estaba a mi nombre, el terreno estaba a mi nombre, yo estaba poniendo el capital, él todavía no compraba la casa, pero había un contrato notariado donde había ciertos compromisos y que él iba a comprar la casa y esperaba de mí X y yo espero de él Y. Entonces de repente me entero por el arquitecto que estaba a cargo del proyecto, me dice, oye, fíjate que esta persona vino y trajo gente y empezó a hacer cambios a la obra. Y yo digo, ah, caramba, ¿cómo? Me dice, sí, pues me están reportando que llevó y hizo unos ajustes allá. Digo, ¿y quién lo hizo? Él trajo a sus trabajadores. Entonces, de inmediato le llamo y le digo, oye, me acaban de comentar esto. Me dijo, sí, ¿qué tiene de malo? Le digo, tiene de malo que la casa es mía. Hoy por hoy, la casa es mía. Si tú, vamos a suponer que el día de mañana, por alguna circunstancia decides cancelar, eso que acabas de hacer, lo pierdes, porque lo hiciste sin mi permiso, sin mi autorización. Me dice, no, pero la casa va a ser mía.
Sí, va a ser tuya, pero hoy no lo es. Y si el día de mañana por alguna razón decides cancelar, eso lo pierdes. ¿Cómo? Me dice. Entonces, ¿me quieres decir que me vas a cancelar el proyecto? Le digo, no te estoy diciendo eso. Te estoy diciendo que no puedes hacer lo que hiciste. Total, para no hacerte la historia tan larga, pues pasa lo que tenía que pasar. Y resulta que empieza a haber conflictos, que ya no quiere la casa, entonces tiene que pagar una penalización y me dice, y además devuélveme lo que yo le metí. Fue un caso así bien complicado. Yo le pedí ayuda a mi hermano menor, que de los tres, yo siento que él es el que puede mediar mejor, porque ya no había argumentos. Me explico, ya la persona era agresiva. Yo no soy una persona agresiva, pero cuando me ocurre eso, sí puedo perder la cabeza, en el sentido de que no tolero que alguien me falte el respeto así, de esa manera, ¿no? Entonces le pedí a mi hermano que interviniera. Yo me tuve que ir, le dije, Iván, si se pone difícil, yo me voy, porque no, dijo, no te preocupes, yo aquí me quedo. Y sí fue un problema. Hubo demanda de parte de él, hubo una contrademanda de parte mía, pero él no tenía razón. Me explico, él se equivocó. Y entonces cambió de abogados varias veces. Yo le digo al abogado, le dije, mira, vamos a hacer lo correcto. Si hay algo que yo tengo que regresarle, se lo voy a regresar. Y me decía el abogado, no, podemos hacer que hasta te pague. No, yo no quiero eso. Yo lo que quiero es, vamos a terminar bien, y si hay algo que yo tengo que hacer, lo hago. Si no, total, así quedó. Él mandó un abogado, luego mandó otro abogado, luego mandó otro abogado. Se dio cuenta que realmente se había equivocado, porque él incumplió en el contrato, en los acuerdos que tenía. Entonces, después de malos episodios agresivos, él no hubo violencia física, no hubo necesidad, créeme, no me gusta, ni de parte de él ni de parte mía, pero sí hubo una forma que no me gustó. Y entonces ya estaba hecho, se iba a hacer. Yo lo que dije fue, aquí es lo justo. ¿Cuánto dinero tú le metiste a la casa? ¿Cuánto dinero yo le tuve que volver a meter para corregir los cambios que tú le habías hecho? Entonces en la balanza, me debes. Considerando que había una penalización en caso de que te bajabas, le digo, te la condono, pero me debes dinero de todas maneras. No se arregló. Y fíjate lo que ocurrió. Estando yo en mi casa, de repente timbran, era él con su esposa, ahí en mi casa. Salgo, por supuesto, el señor en muy malos términos, pero baja la esposa con su niño chiquito y su bebé en brazo. Y llorando me dice, es que Esteban, todo lo que teníamos lo metimos en la casa. No tenemos nada. Nos equivocamos. Discúlpame. Me quedé pensando y en ese momento le dije, no te preocupes, mañana te devuelvo todo lo que tú pusiste. Y así quedó. Claro, o sea, de parte de mi familia, todo el mundo me dijeron, pero ¿qué te pasa? ¿Por qué les dices? No pude. No pude ante la situación, no pude ante lo que estaban viviendo, me puse en sus zapatos y dije, no, que de verdad debe ser horrible. Y yo lo que dije fue, ¿lo puedo hacer? Sí. ¿Voy a perder? No. ¿Por qué? Porque a los pocos meses vendí la casa mucho más cara porque ya se había incrementado el valor y como quiera gané dinero. Pero sí fue un momento muy difícil. Pero justo. Pero lo Fui- correcto, sí. Fuiste justo, ahí fuiste un poco Batman, ¿no? Yo creo que más Superman. Batman nos hubiera Más mandado por un Superman, tubo. un poquillo. Pero sí, Sí, ahí sí, sí. volviste a sacarte la capa. La verdad que sí, pero digo, yo no lo considero como un favor. De verdad, el ver la escena de la señora con sus niños, me puse en sus zapatos y dije, todos podemos cometer errores. Y recuerdo cuando lo hablé con mis hijos, ya cuando estaban ya más grandes, me dicen, papá, pero no les hubieras devuelto nada. Y le digo al mayor, le dije, a ver, hijo, probablemente tengas razón, pero piensa en lo siguiente. ¿Qué prefieres tú del mundo? ¿Personas que digan, te friegas y no te doy nada? ¿O más personas que hagan lo que yo hice? Y se queda pensando, y dice, no, que más personas. ¿Verdad que sería un mundo mejor? Dice, no, tiene razón. Digo, ahí está. Si el otro o los otros no lo ven así, pues Chihuahua, será bronca de ellos, ¿no? Pero pues yo no. Sí, sí. Sería un mundo con bastante más justo y sobre todo con principios. Con principios. Y Que por cariño puedes... del prójimo, ¿no? La empatía, Exacto, sí, sin duda. exacto. A veces puedes perder dinero, pero no principios. Correcto. Ni valores y eso es muy importante.
Em, de hecho, ahí fuiste muy, muy auténtico, porque fuiste muy tú. Sí, sí, ¿Cómo, sí, sí. cómo se puede ser tan auténtico en un mundo que requiere tanto disfraz? Fíjate que lo atribuyo, y de hecho esa palabra que tú me dices, mi hijo se ríe, hasta me compuso una canción, porque es lo que dicen, es que Esteban, eres muy tú eres tú. Y yo, sí, pero te digo, yo lo atribuyo a que por alguna razón que todavía no sé, pero algo pasó en mí que dije, si otras personas no les gusta cómo soy, te lo digo de verdad, no me afecta en lo más mínimo. O sea, no me nubla el juicio. Híjole, Chihuahua, hombre, tantas cosas. Si me permites brevemente, en el 2011 cumplí uno de mis sueños, que era cantar una ópera, ¿no? Y yo me metí a estudiar porque me encanta la música, me encanta la ópera. ¿Por qué la ópera? Porque para mí es el conjunto de todos los instrumentos hermosos junto con voces. Entonces creo que no le hace falta nada. La música clásica me encanta, me gusta más la ópera porque viene la voz. Entonces yo estuve estudiando música, la verdad es que empecé a estudiar en el 2009 ópera y en el 2011 puse la ópera, entonces fue muy pronto. Y entonces, practicando, iba con mucha frecuencia con un maestro que quise, amé, lamentablemente pues, falleció, era algo grande. Este, y le pregunto a mi maestro, le digo, oiga maestro, quiero cantar una ópera. ¿Cuál usted me recomienda? Me dijo, pues la que te gusta, la que estás ensayando, Caballería Rusticana. Y dije, no se diga más. Total, para no hacer la historia tan larga, después de toda la función y todo, el maestro me confiesa que cuando le dije que quería cantar una ópera, que él pensó que la quería cantar en la cochera de mi casa, que él no se había imaginado que yo la quería poner de verdad. Lo que te quiero compartir de esto es que empecé a moverme, pues para conseguir músicos, ya sabes, todo lo que significa el dinero que cuesta y lo que significa montar una producción de un nivel respetable, bueno, en ese sentido. La historia fue complicada porque aquí en México, para mí fue sorpresa, Alex, hay mafias hasta de los grupos que manejan la cultura. ¿A qué voy? Yo empecé a moverme para poner la producción y resulta que no le gustó a la persona que era el responsable de la ópera de Nuevo León porque él pensaba que yo quería acceder a fondos del gobierno para que me dieran a mí y entonces le dejaran de dar dinero a él. Entonces busqué coristas, se les pagó un anticipo y a las pocas semanas todos se fueron. ¿Por qué? Porque la persona que estaba al frente de la Ópera de Nuevo León les dijo, si cantan con Esteban, no les vuelvo a dar trabajo. Y de cierta manera él tenía el mando y el monopolio, porque no hay iniciativa privada que haga ópera, todo es con recursos a fondo perdido del gobierno. Y entonces era una mafia donde tú sí, tú no, yo sí, yo aquí no te pongo. Total, digo, te repito, para no hacer la historia tan larga, eh, hubo gente que se movió para que la producción fuera un fracaso. Y yo me acuerdo que mi papá, mi esposa, mi maestro me dijeron, Esteban, cancélala, te vas a meter en un lío. Y yo les dije a los tres de manera individual, les dije, a ver, si este tipo, el que quiere boicotear la producción, ¿por qué voy a hacerle caso? A él no le gusta lo que estoy haciendo, problema de él. Si yo tengo un problema con mi hijo que lo tengo que hospitalizar y necesito dinero, ¿él va a pagar las cuentas de mi hospital? ¿Él va a pagar mis tarjetas de crédito? Digo, no, con la pena. Si no le gusta, pues será su bronca. Y contra todo, salió la producción, nos fue maravillosamente bien, lleno total, que no ocurre, ni regalando entradas. La verdad es que fue algo muy, muy, muy padre, pero no me detuve por eso, pese a que, te digo, mi papá, mi maestro, mi esposa, mi mamá, cuidándome a mí. Me explico, es más el temor y cuidado, pero pese a todo la pusimos. Perdí un dineral, pero la puse. Sí, sí, no, la verdad me parece genial. Mira, yo ahora mismo te iba a preguntar qué significa para ti ser coherente con uno mismo, pero es que me parece que no hace falta que la haga porque ya lo acabas de responder Mm, con lo que acabas de explicar, porque lo llevaste a cabo hasta el final con lo que sentías y pensabas y así es. tenías que hacerlo. Y, no sé, muy honroso por tu parte, la verdad. Muchas gracias. Yo creo que así soy. Créeme, ¿por qué? No te puedo decir, no lo sé. Así ha sido.
¿Qué consejo le darías a alguien que hoy siente que no puede ser libre? Mm, Bueno, primero que describa lo que él está buscando en la libertad, para que pueda tener claridad de, a ver, ¿a qué se refiere? ¿Es la libertad que otros quieren de mí? ¿Es la libertad que me dicen que debo de tener? ¿O es la libertad que yo quiero para mí? Y si puede dar ese paso y redactarlo y que se dé el tiempo, estoy seguro que va a encontrar las primeras respuestas. ¿Y cómo lidias tú con esa sensación de que justamente antes lo hablabas, ¿no? De que hay personas que piensan una cosa, pero en cambio dicen otra. Y tú eso lo percibes Ujú. y lo sabes y dices, esta persona no está diciendo lo que realmente piensa. Tú con esa sensación, siendo como eres, coherente contigo mismo, y llevándolo hasta las últimas consecuencias, ¿cómo es esa sensación para ti? Yo pongo un alto, me aparto. O sea, no soy grosero, no mucho menos, pero digo, a ver, esto no me huele bien. Busco poner las cartas sobre la mesa para obtener la respuesta y si veo que no hay, simplemente me aparto. En el tema de la producción de la música, hubo gente que luchó, como te dije, para que fuera un fracaso. Y uno de ellos, digo, de todos sé quiénes son, me explico, no para tomar venganza, créeme, no, no va por ahí, sino supe quiénes son porque pues, me llegaba a oído de todos. Y resulta que después de la producción voy con mi esposa en una plaza comercial y va caminando alguien, yo no lo conocía, o sea, nunca lo había visto en mi vida, pero sí sabía quién era, por fotografías, por... Entonces se va acercando y se acerca y, hola, Esteban, ¿cómo estás? Y le digo, ¿cómo estoy de qué? O sea, ¿con qué cara vienes y me saludas? Digo, ¿sabes qué? Que te vaya bien. Y me comporté. Mi esposa se quedó en shock porque dijo, pero ¿cómo fuiste tan grosero? Le digo, discúlpame, ¿por qué? O sea, ¿por qué grosero? No, no sabes quién es ese cuate. No, 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 para nada. Esa parte de, que si me permites, es lo que me encanta de cómo era Javier Milei antes de ser presidente, cuando iba a todas las entrevistas, que es algo que yo noto que hay un nivel de hipocresía muy grande. Hablo de México donde de repente hay politólogos y analistas políticos que están hablando de lo mal y de lo corrupto que es fulano. Pero luego llega a su programa y, señor, ¿cómo está? Mi respeto. Y digo, ¿qué cosa? Qué, qué mentira, ¿no? Entonces genera mucha frustración. ¿Cómo se puede vivir con esa hipocresía, no? No, 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 Es, no lo entiendo. no, claro, desde tu punto de vista no se puede. De hecho, hay una cosa que, bueno, con todo el mundo empresarial, tú que, o sea, que encima te has relacionado con muchísimas empresas, eh, ahí no solamente hay tiburones y hay personas que realmente son muy hipócritas, hablando en plata, porque es así, siendo una persona altamente sensible, todo eso, ¿cómo lo vives desde dentro? Mira, yo tengo una creencia, más bien es una convicción. Yo no puedo juzgar a otros utilizando mis propios valores. Sería injusto. ¿Verdad? Lo que sí es que eh, yo creo que de manera natural, por quien soy yo, se ha venido a dar una atracción natural con aquellas personas que buscan un buen legado, dejar huella. No te puedo decir que nunca me ha tocado trabajar o conocer personas que les gusta hacer cosas que yo nunca haría. Pero te repito nuevamente, o sea, ya él decide actuar de tal manera, mientras no quiera que yo me involucre o hacer lo mismo conmigo, yo no juego en ese canal. De hecho, he rechazado proyectos porque no comparto con eso. Porque en primer lugar, yo no me siento, no me sentiría bien. O sea, yo no pudiera estar con eso. Y en segundo lugar, pues, al final, ¿qué va a decir de mí? Algo que yo recuerdo, que a lo mejor mi papá no se acuerda, pero él, estando yo muy pequeño, me decía, lo único que le vas a dejar realmente a tus hijos es tu reputación. Y si tú llegas a tener un día un hijo que se llame como tú, así como mi papá que se llama Alejandro, que tengo un hijo que se llama Alejandro, la responsabilidad es mucho más grande, ¿no? Y entonces eso me marcó desde muy chavo. A lo mejor por eso es, fíjate. Mm, ¿Qué opinas de la cultura del rendimiento constante?
¿Rendimiento a qué te refieres? constante, de que se tenga que trabajar de una manera constante, de que siempre se tenga que estar todas las horas, fichar todas las horas, hacer, digamos, todos los esfuerzos de manera, o sea, ser productivo de manera constante, Eh, sin, no sé, sin llegar a plantearse si eso es sano, bueno, o simplemente es algo beneficioso para alguien o para una empresa o un negocio. Fíjate que ahí, te digo nuevamente, habría que ver cuál es la finalidad de cada quien. Yo me considero muy respetuoso. Hay gente que a lo mejor no quiere nada, a lo mejor está contento con lo que tiene o está contento con poco o no tiene ambición y pues yo respeto, cada quien es libre de hacer lo que quiera. En el caso de ese esfuerzo constante, pues yo pondría en la mesa que es algo que vale la pena para el que quiere trascender, para el que quiere lograr más. Si lo hacen simplemente porque así tiene que ser, porque así me dijeron, pero nuevamente no hay un fondo detrás, no hay claridad de decir, a ver, pero ¿qué quieres tú? ¿Qué es lo que tú estás buscando? Porque sí me he dado cuenta que vivimos en una sociedad donde esperan de ti ciertas cosas, ciertos comportamientos. Eh, a mi punto de ver es, esperan de mí, eh, pero no me explican por qué. O sea, ¿por qué yo tengo que comportarme así? Te pongo un ejemplo muy sencillo. ¿Por qué tengo que ir a la universidad? ¿Por qué tengo que ir a la preparatoria? ¿Por qué tengo que comprarme una casa? ¿Por qué me tengo que casar? O sea, se espera, por lo menos hablo de aquí, de México, se espera que seas y hagas de cierta forma y no se lo cuestiona para decir, a ver, ¿por qué? ¿Quién dice que tengo que estudiar una carrera, por ejemplo? Porque cuando una persona no quiere estudiar una carrera, de entrada tiene a toda la familia en contra de decir, pero ¿por qué no? Entonces, ¿qué va a hacer de tu vida? ¿Qué vas a hacer? Y no se lo cuestionan. Y entonces me ha tocado ver personas que están trabajando, pero están en piloto automático y llegan a cierta edad, que es con los que más me ha pasado, cuando ya llegan a los 50, donde empiezan a cuestionarse todo y dicen, híjole, ¿y todo esto y para qué? Eh, No sé si me explico. Sí, 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 es un hecho común. Ahí hay de hecho, hay un rompimiento. Ujú, Las personas realmente se suelen quebrar en ese momento de decidir para qué he estado toda la vida haciendo esto, que era una cosa que encima no me gustaba o no me, o era, no sé, o la podía más o menos sostener, pero no me ha llenado correcto. y sí, es duro eso. ¿Ha habido algún momento que hayas pasado en el que hayas tenido el pensamiento de poder abandonarlo todo? Sí, 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 lo he tenido varias veces me ha pasado. Mm, y eso puede ser por algunas contradicciones que hayas podido tener con el éxito profesional y el bienestar personal, o Sí, principalmente con integridad personal. Este, y he abandonado cosas, y hay otras que las fui dejando, pero sí, sí. Abandonar todo, déjame hacer una aclaración. O sea, sí, pero jamás a la familia. no, no, no. O sea, ¿verdad? Pero más quería aclarar porque como decíamos abandonar todo, no quisiera dar un Sí, no, mensaje no, equivocado. estaba, sí, igual, igual no le he enfocado bien la pregunta. No, Estaba, está bien. como estábamos hablando de lo que de lo que es la vocación profesional y todo, estaba Sí, hablando sobre este tema. sí, 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 sí me ha pasado. A veces es complicado, es un desafío querer, como ves o veo cosas que a lo mejor otros no perciben. Hay gente que no quiere cambiar. Y entonces, ante eso, yo siento que sería una lucha inútil el querer hacer un esfuerzo, sacrificios para buscar un lugar mejor, pero si la gente no quiere más y están felices así, como les digo, en serio, pero en broma, digo, entonces para que quieras cambiar, te hace falta sufrir, sufrir todavía un poco más. Sí, sí, es así, es así. ¿Qué significa para ti ser de otro planeta? Un privilegio,
Yo me considero afortunado porque yo no decidí, me tocó. Lo que me ha tocado vivir también se ha sido accidente. eh, por lo tanto, me siento muy afortunado de lo que me tocó vivir, de cómo me tocó ser, y con una responsabilidad enorme que a partir de hoy puedo hacer algo para que todo sea mejor el día de mañana. ¿Qué papel juega la espiritualidad y el silencio en tu vida? Yo soy una persona que no puedo decir meditar, porque no es que haga una práctica con meditar, pero sí platico mucho conmigo mismo. Me cuesta mucho trabajo silenciar mi cabeza, te soy franco. De hecho, para dormir necesito ruidos que me distraigan de lo contrario. Por muchos años no padecí insomnio, pero dormía tres horas. ¿Por qué? Porque me levantaba muy temprano y ya no había manera, ya me ocupaba en ciertas cosas. Entonces sí, esos momentos te puedo decir que los tengo con mucha frecuencia todos los días, que me cuestiono y digo, a ver, voy bien, ¿para dónde vas? ¿Esto que hiciste? A ver, ¿y por qué por acá? Lo tengo. La espiritualidad, si hablamos de términos religiosos, no. Desde hace muchos años yo tomé mis propias conclusiones debido a justamente a una falta de respuestas, y es algo que, como le digo a la gente que me dice, pero ¿cómo no tienes una creencia en Dios? Le dije, pero mira, yo tengo una ventaja, porque yo la tuve y ya no la tengo. Y tú nada más la has tenido, entonces, ¿por qué no vives el otro esquema para que tengas un criterio más amplio? ¿Y Pero respeto todas, ¿no? Respeto todo. qué respuesta, bueno, qué preguntas tenías en ese aspecto para esperar qué respuestas? Pues ¿Qué mira, respuestas esperabas? te voy a platicar la primera, que son de las que más recuerdo, y lo atribuyo a que fui afortunado a quien se la hice, porque sé que esa respuesta que me dio a mí el hermano marista, yo estudié en un colegio marista, no es la común, Alex. Yo te vas a ver. Yo estaba, no recuerdo si en quinto de primaria, donde estábamos ya hablando de la reproducción sexual. Y entonces, bueno, para mí fue un descubrimiento, no sabía. Pero de inmediato me vino a la mente el tema de Adán y Eva. Y entonces yo decía, a ver, si el ser humano se reproduce así, pero se supone que no te puedes reproducir con tu madre, ni te puedes reproducir con tus hijos, algo no me cuadra, ¿no? Entonces voy con el seminarista, no, el hermano marista, y le digo, oye, tengo una duda, que además era bien buena onda, en el cuarto de música, me acuerdo perfectamente bien porque ahí estaba él. Le digo, oye, una pregunta, y me da vueltas la cabeza. Fíjate que nos acaban de enseñar el tema de la reproducción, pero el primer ser humano que hubo fue Adán y luego fue Eva. Y tengo entendido que Adán y Eva tuvieron dos hijos, pero también supe que Caín mató a Abel, entonces solamente quedó Caín. Entonces, no encuentro otra explicación más que Caín tuvo que haber tenido relaciones con Eva, y de ahí, pero estaríamos todos mal, enfermos, ¿no? Y la respuesta del sacerdote fue, mira, Esteban, no todo lo que dice la Biblia es cierto. Son pasajes Y haz de cuenta que a mí me atrapó con no todo lo que dice es cierto, y dije, a ver, espérame tantito. A mí me han dicho desde chiquito que esa es la palabra de Dios. Entonces empecé como que hacía, entonces si no es cierto y esto, y haz de cuenta que de ahí empezó un mundo de interrogante, primero interna, después un mundo de lectura. Por supuesto que leí la Biblia, por supuesto que leí a San Francisco de Asís, leí religiosos, Buda, leí muchas cosas, hasta que llegué a Bertrand Russell en su compendio de artículos que se llama ¿Por qué no soy cristiana? Y cuando empecé a leer, haz de cuenta que decía, sí, es la misma pregunta que yo tengo, ¿no? Y así quedó. Y fue un tema donde sí, en un principio, ya más en temas de secundaria y prepa, sí generaba como que conflicto con los compañeros, ¿no? Porque pues yo estaba en una etapa donde cuestionaba y los cuestionaba a ellos, buscando yo que cuestionaran lo que yo cuestionaba, no para pelearme, pero me di cuenta que había un rechazo a cuestionarse ese tipo de cosas. Y en una ocasión, con una persona, que fue cuando dije, no tiene sentido el querer eh, cuestionar, o más bien ayudar a que la gente se cuestione si no quiere ser cuestionada. Me acuerdo que estábamos platicando y me decía, oye Esteban, pero es que ¿por qué la gente que dice que no existe Dios? ¿Por qué lo argumentan
si no se están basando en la Biblia? Me dice, se basan en otros libros. Y me dice, y esos libros pues, no tienen relevancia. Y yo por dentro me quedé, digo, tú te estás basando en uno también. Entonces fue como que un tema ahí de que después comprendí que para algunos es un tema tan fuerte, tan emocional, que de repente reconocer o dudar de que con quien han hablado, a quien le han orado y rezado y ha obtenido respuestas, de repente diga que no es verdad, para mí es tan fuerte como que le diga a un hombre que, oye, ¿sabes qué? Pues no es cierto, eres mujer. Ah, caramba, pues no, no, ¿cómo? ¿No? Si soy Rompe hombre, todos los ¿no? esquemas y, Rompe el esquema. claro, y luego ya Sí, sí, no... sí. Soy respetuoso, sí te puedo decir que con el tiempo me he hecho un poco más intolerante en mí mismo en participar. En el pasado sí participé, pero ahorita hay cosas que digo, ¿por qué tengo que ir a un lugar que no quiero ir? Esto no me gusta estar ahí, ¿no? Mm, ¿Has sentido alguna vez la sensibilidad como una carga? Mm, Pues sí pudiera decirte que sí, sobre todo porque, pues por la parte anímica, ¿no? Que a mí me pega mucho la sensibilidad cuando me siento muy desgastado. Eh, no te puedo decir que se sufre, pero sí duele. ¿Qué sueñas para ti en los próximos años? Pues creo que lo mismo, esa libertad, el poder ir a lugares donde no he ido, el poder hacer cosas que no he hecho. Tengo varias cosas que quiero hacer y que están en la lista hacer. Quiero vivir en otro país, pero vivir como local, no vivir como turista. No es lo mismo irte de vacaciones a instalarte, rentar un departamento, estar ahí, ir al supermercado, conocer, vivir otras culturas. He sido afortunado por parte de mi papá que en mi etapa joven, bueno, no joven, más bien pues, de menos de 19 años, por el trabajo que tenía mi papá, pues tuve la fortuna de conocer la India, tuve la fortuna de conocer Estados Unidos, la fortuna de vivir en Venezuela. Mi papá se casó con una persona venezolana. Me tocó antes del régimen chavista y me tocó después del régimen chavista. Y siento que eso es algo que a mí me permite crecer cuando vacaciono y viajo a otros lugares, es increíble. En el mismo México, Alex, tú vas aquí en México y agarras en Monterrey, donde yo vivo, y agarras un Uber y empiezas a platicar con la persona del Uber, es totalmente distinto a lo que ocurre en la Ciudad de México, la ciudad Mm. capital. El nivel de cultura, de que conocen, de involucramiento, y simplemente es viajar casi 1,000 kilómetros. En el mismo país se perciben realidades distintas y es algo que yo atesoro muchísimo, ¿no? ¿Qué huellas quieres dejar en quienes leen tus libros? Primero, el camino a la libertad y a la aceptación, que eso se debe de convertir en un privilegio, que nacimos privilegiados y que se den cuenta que estamos bendecidos, que somos afortunados. Primero, porque no somos del montón y eso ya de entrada nos hace ser especiales. Y entonces hay que tomarlo a nuestro favor y estoy seguro que vamos a poder brillar y cada uno va a poder brillar y va a transformar ese sufrimiento en alegría. Esa es la finalidad. Y por eso estoy aquí también, contigo. Sí, sí, bueno, esa es la intención, transformar ese carbón que bajo presión se convierte en diamante y puede brillar justamente y hacer eso extensible toda la divulgación bueno, de neurodivergencias a todas las personas que sea posible. ¿Cómo imaginas el futuro de las neurodivergencias en México? Pues lo imagino ahora para el día de mañana decirte preparado, unido, trabajando juntos, aliándonos, enfocándonos en lo que es nuestra fortaleza y nuestras ventajas. Y nos va a poder llevar más lejos, primero en lo personal, en el núcleo familiar y por supuesto como vecinos, como país también. ¿Y qué mensaje le darías a una persona adolescente que se siente raro, rara, fuera de lugar
o de otro planeta. Pues primero que lo acepte, que sí es raro para el común denominador, pero ser raro no significa que sea malo o que esté mal, porque además, como yo lo veía, para mí los raros eran ellos, y sí, eran muchos que eran muy raros, y eso está a favor tuyo. Volvería a poner en la mesa el que indague y analice lo que cada persona quiere. ¿Qué estás buscando? ¿Por qué te duele? ¿Por qué te duele el rechazo? Buscar entender y que cada uno de ellos entienda que la rareza no es sinónimo de feo o descompuesto. Más bien es sinónimo de oportunidad. ¿Por qué? Porque nos hace tener cosas por encima del promedio. Y si tuvieras la oportunidad de poder hablar con aquel niño del kinder que lo obligaban a ponerse la cola de conejo, ¿qué le dirías? Le daría primero un abrazo y le diría bajito, le digo, hiciste bien, pero ten calma, ten calma. Disculpa por este pequeño alto en el camino. Si este viaje te está tocando el corazón, suscríbete y deja tu huella en los comentarios. Cada paso en esta travesía es más hermoso cuando se comparte. Así el mapa seguirá creciendo con tu voz. Y ahora retomamos este trayecto tan hermoso y extraordinario que estamos disfrutando. ¿Qué sientes cuando caminas sin rumbo? No, perdido. No, no, me genera mucho conflicto. Tengo que tener claro, tengo que tener el mapa. Si fueras una brújula, ¿qué emoción marcaría tu norte? Paz. ¿Qué parte de ti vive aún en la infancia? Uy, yo creo que mi alegría. Mucho de mí. Dicen que soy un niño. Y disfruto estar con niños. ¿Con qué paisaje interno dialogas más a menudo? Casi siempre es en términos generales, en lo que hice, en lo que voy a hacer. Siempre hay una vocecita mía o varios yo que me están dando como que yo tengo una idea o quiero hacer algo y un lado se va a ver qué va a pasar si hago eso y el otro lado se va a ver qué va a pasar si hago lo otro y como luego como que esas partes se ramifican y entonces se vuelve algo frecuente. ¿Qué aroma te hace sentir a salvo? Aroma, el aroma del mar. ¿Dónde te escondes cuando el mundo hace ruido? En mí mismo me aíslo si estoy en casa en mi recámara, si estoy en algún lugar, me salgo a un lugar abierto para estar solo. ¿Qué canción te acompaña cuando estás perdido? Una que se llama Perdido en la Oscuridad, que cantó José José. ¿Cuál ha sido tu faro en las noches más oscuras? La confianza en mí. ¿Cómo suena el silencio que más recuerdas? Mm. Suena como incertidumbre. ¿Qué palabra te abriga cuando todo duele? Calma. Si fueras un territorio, ¿serías costa, montaña o desierto? Híjole, me gustaría hacer costa con montaña y desierto. Y selva. Si tengo que escoger una de las dos, pensaría que fuera costa. ¿Qué pedazo del mapa te gustaría explorar contigo mismo? Mm. Creo que hoy no. Creo que sí he explorado. Digo, no quiero pecar de que conozco todo, pero hoy, ahorita, hoy por hoy, estoy en una etapa donde, por lo menos hoy, tengo claridad. ¿Qué viento te empuja hacia lo que amas? El desafío.
¿Qué rastro dejarías en la arena para que otros te encuentren? Lo más clara y permanente posible. ¿Cuál es tu rincón secreto dentro del alma? Mi corazón. ¿Qué color tendría tu libertad? Azul. ¿Cuál es la pregunta que más te ha cambiado? El primero entiende antes de ser entendido. ¿Qué nombre le pondrías a tu propio mapa? Norte. Guía. ¿Qué aprendiste al perderte? ¿Qué me puedo encontrar? ¿Qué parte de ti sigue caminando incluso cuando todo se detiene? Híjole, yo creo que todo, o sea, mi esencia, mi ser no se detiene, aunque haya momentos difíciles, siempre está buscando salida, 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 opciones, opciones, formas. Bueno, pues hoy el viaje con Esteban nos mostró que los verdaderos mapas no marcan fronteras, sino posibilidades, que lo invisible puede ser más real que lo tangible y que si mantenemos la esencia realmente podemos llegar no solamente a ser de otro planeta, sino conocer más allá de las estrellas y crear nuestro propio universo. De verdad, Esteban, un placer enorme, enorme tenerte aquí en Fuera del Mapa, en el programa. Un placer y un honor haber caminado contigo este pedacito, este trayecto, esta pequeña travesía que hemos andado juntos. Sí, un placer también para mí. Muchas gracias por tu tiempo, por el espacio para poder compartir con otras personas y espero que las preguntas que preparaste y las respuestas le ayuden al que lo necesita escuchar. Pues muchas gracias, Esteban. Un honor y seguro que nos volvemos a encontrar en cualquier cruce de caminos que esté fuera del mapa. Un abrazo enorme. Seguro que sí. Igualmente. Hasta ahora. Y hasta aquí llega nuestra travesía de hoy, entre mapas, planetas y universos infinitos. En cada palabra de Esteban resuena la valentía de quienes nunca se conforman con encajar a la fuerza. Nos recuerda que ser, vivir y sentir con diferencia no es un defecto, sino un destino. Que la libertad cuando se vive desde la coherencia puede ser brújula y a la vez refugio. Hoy el viaje con Esteban nos mostró que los verdaderos mapas no marcan fronteras, sino posibilidades. Y que lo invisible a veces puede ser más real que lo tangible. Desde este rincón de fuera del mapa dejamos abierta la invitación a mirar distinto, a preguntar, aunque incomode, a ser luz en territorios donde parece no haber horizonte. Porque a veces lo más humano es justamente lo que parece venir desde otro mundo. Y que ser de otro planeta es quizás la manera más pura de acordarnos que todos en esencia somos viajeros de las estrellas. Agradecido de haber podido recorrer este trayecto entre galaxias infinitas con Esteban y enormemente agradecido también a todas esas almas viajeras que nos acompañan semana tras semana en cada una de estas travesías. Gracias por ser, gracias por estar fuera del mapa. Hasta la semana que viene.